Desde el 7 de octubre, día de la masacre terrorista de Hamas en Israel, las tensiones con la milicia chiita libanesa ha recrudecido en la frontera norte del país, tanto que estos días el gobierno israelí ha advertido una guerra total contra la milicia apoyada por la República Islámica de Irán. Hablamos de Hezbollah. Sobre los alcances de que sería un inminente nuevo frente en la guerra de Oriente Próximo hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. El ejército israelí aprueba planes para una operación militar contra la milicia Hezbollah. Sucede ante las amenazas del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien aseguró que tienen las capacidades para hacer temblar los cimientos de Israel. Rusia y Corea del Norte sacan cuentas alegres de su histórico acercamiento. Vladimir Putin y el dictador Kim Jong-un firman una asociación estratégica en materia de seguridad y también para ampliar vínculos comerciales y culturales. Y en Colombia, el gobierno anunció una iniciativa para legalizar a los tutores de niños y adolescentes venezolanos que se encuentran en situación irregular en el país. La medida beneficiaría a más de 500.000 de personas. La posibilidad de un conflicto abierto entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah parece cada vez más cercana. La escalada dialéctica se ha disparado en las últimas horas, poniendo a la región al borde de un nuevo frente de guerra. En un discurso televisado, el líder de Hezbollah aseguraba que ningún lugar de Israel estaría a salvo de los ataques en caso de guerra. Las palabras de Sayed Hassan Nasrallah eran la respuesta al ministro israelí de Exteriores, quien previamente había amenazado con destruir a Hezbollah, una milicia además considerada grupo terrorista por la Unión Europea. Los enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbollah han sido casi diarios desde el comienzo de la guerra en Gaza contra el grupo terrorista Hamas en pasado octubre. Bueno, vamos a escuchar parte de las declaraciones de Nasrallah al respecto. Israel sabe que ningún lugar de su territorio estará a salvo de nuestros misiles y nuestros drones. Y nuestros ataques no son indiscriminados. Todos sus misiles y drones están en nuestro punto de mira. Sabe que tenemos una lista de objetivos y la capacidad de alcanzarlos, lo que hará temblar los cimientos de ese país. El gobierno chipriota debería ser consciente de que la apertura de sus aeropuertos y bases para que el enemigo israelí apunte al Líbano significaría que el gobierno chipriota forma parte de la guerra y la resistencia se ocupará de ello como parte de la guerra. Veíamos cómo Nasrallah amenaza también con ello a territorio europeo. También habló al respecto el ministro de Defensa de Israel explicando las razones del por qué Israel prepara una ofensiva contra Hezbollah. Vamos a escuchar. Recordemos el punto de partida. Hezbollah inició una guerra contra nosotros, aunque sea limitada, el 8 de octubre, un día después de Hamas. Y no la ha detenido. Por eso tenemos la obligación de cambiar la situación en el norte para que los ciudadanos puedan regresar con seguridad a su hogar. Y encontraremos la manera de lograrlo, porque los ciudadanos y sus representantes me dicen que eso es lo que esperan. Creo que está justificado y que tenemos que llevarlo a cabo. La última guerra abierta entre Israel y Hezbollah fue en el año 2006. ¿Habrá otra? Ampliamos con quien ven, con la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, escuchábamos las palabras de Hassan Nasrallah. ¿Tiene capacidades militares la milicia chiita libanesa para cumplir lo que ha prometido a Israel? En Israel sí se lo toman en serio. Nasrallah dice que no dice cuál es su armamento normal, pero Israel y el Departamento de Estado de Estados Unidos, las últimas evaluaciones dicen que tienen por lo menos 150.000 misiles, muchos de ellos de largo alcance. Largo alcance aquí en el Medio Oriente no hace falta que sea de muy largo alcance. La distancia de Beirut a Tel Aviv son menos de 200 kilómetros y esos misiles sobrepasan los 700. Además tienen misiles guiados, eso es lo que han estado trabajando en los últimos tiempos. Y en esta guerra, que se mantiene en Gaza, pero que sucede en el norte de Israel y en el sur del Líbano desde hace 8 meses, han probado cosas nuevas como los drones suicidas y como misiles de tierra-aire contra vehículos
aéreos israelíes con éxito. De manera que han mejorado mucho su arsenal, esto Israel lo sabe, y la gente en Israel está también planteándose, hay muchas personas hablando de dónde uno se puede refugiar en el caso de que haya una sirena por fuego desde el Líbano, que es muy diferente a las sirenas que vienen de los misiles que vienen de Hamás. ¿Y cuán cerca está Israel entonces de lanzar esa ofensiva transfronteriza en el sur del Líbano contra Hezbolá? Esa es la pregunta del millón, que todo el mundo quiere saber para ver si se escapa al refugio de los padres o a otro país. Lo que sabemos que Israel dijo ayer de manera muy clara que están preparados para esta ofensiva en el Líbano, hoy lo han reforzado, y Nasrallah en su largo discurso también se ha reído de eso, ha dicho que a su organización no le interesa una guerra abierta y que Israel, por mucho que hable de eso, no está preparada para hacerlo. Hay analistas que dicen que es posible que tenga razón. La guerra que se está emprendiendo en Gaza seguramente está debilitando al ejército israelí para el norte. Es una situación bastante peliaguda, pero Israel, por lo menos el oficialismo israelí, tiene un discurso muy claro de que van hacia adelante con esto. Y en ese caso, Maya, ¿qué significaría una guerra total contra Hezbolá para el mismo Israel, considerando que su ejército tendría que combatir en dos frentes abiertos, también contra Hamás en Gaza, otra guerra que por las advertencias de la ONU muy probablemente terminaría por profundizar el aislamiento internacional en el que se encuentra Israel? Sí, probablemente. Lo que pasa es que una guerra total o regional no sería solamente con Hezbolá, ese es el miedo, es con Irán. Irán apoya todos estos movimientos ahora, apoya a Hamás, si bien no sabía de sus planes iniciales. Y con respecto a Hezbolá, la relación es bastante más íntima. Lo que algunos piensan es que Irán está azuzando a Hezbolá para que debilite a Israel, para tal vez emprender una acción mayor. Ya hubo un ataque muy significativo de Irán contra Israel, el primero, que fue de manera directa, 350 misiles y drones suicidas que lanzaron a Israel de modo bastante, iba a decir milagroso, pero no, tecnológico. Aquello se detuvo, pero eso fue una línea roja que cruzó Irán y que hay gente que sospecha que puede cruzar más. Y los mensajes de la inteligencia israelí es que Irán, en todo este lío de 8 meses de guerra, está muy cerca de conseguir un arma atómica, y hay gente que piensa que tienen que pararlo antes de que eso sea posible. Eso sería el terror de una guerra regional, que no es solamente contra Hezbollah. Realmente un escenario escalofriante. Amaya Siminovich, muchas gracias allá en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y los combates entre el ejército israelí y la milicia terrorista palestina Hamás continúan en Gaza. La agencia palestina de noticias Wafa informaba que el ejército israelí lanzó este miércoles un bombardeo contra el campamento de refugiados de Al-Wasi, causando la muerte de al menos 7 personas. Deutsche Welle no ha podido confirmar estas informaciones de forma independiente. Según Wafa, la zona había sido designada por Israel como zona segura tras comenzar su ofensiva en Rafah, y aquí se habían dirigido miles de palestinos huyendo de los ataques israelíes en Rafah. La presión militar contra Al-Mawasi podría generar un nuevo desplazamiento masivo en medio de una grave crisis humanitaria, según denuncia la ONU. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, hablaba sobre la continuidad de la guerra, diciendo que Hamás es una idea arraigada de los corazones de la gente y por ello imposible de eliminar. Declaraciones que chocan, contrastan con lo planteado hasta ahora por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Y Vladimir Putin llegó a Vietnam en la segunda etapa de su gira por Asia. El presidente ruso quiere demostrar que su país sigue manteniendo su esfera de influencia en el continente asiático en un momento de creciente aislamiento internacional. Y la visita se produce en un momento en que muchos países occidentales tratan de estrechar lazos también con Vietnam. Es el primer viaje de Putin a Vietnam desde el año 2017 y el quinto como presidente de Rusia. Su actividad oficial se producirá el día de mañana, cuando se espera que firme documentos sobre cooperación bilateral con un país que ha sido aliado de Rusia desde la Guerra Fría. Y Putin llega a Vietnam tras haber visitado Corea del Norte, Pyongyang, donde firmó un tratado de cooperación y de asociación estratégica integral que abarca ámbitos principalmente de seguridad con el dictador norcoreano Kim Jong-un. Es el relanzamiento de un acuerdo de defensa de la Guerra Fría. En 1961, Corea del Norte y la entonces Unión Soviética firmaron un tratado de amistad y asistencia mutua, pero tras la caída de la cortina de acero, se invalidó.
Luego, en el año 2000, ambos países firmaron un nuevo tratado, pero las garantías de seguridad quedaban algo difusas. Más de 2 décadas después, el aislamiento que les impone Occidente lleva a los antiguos aliados a acercarse más que nunca. Tener como aliado estratégico a un país poderoso como Rusia es para nosotros un inmenso orgullo y un gran logro. El pacto garantiza la prestación de asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes. Se cree que Corea del Norte ya suministra a Rusia grandes cantidades de munición para su guerra en Ucrania y que a su vez Rusia apoya los programas de misiles y de vigilancia espacial de Pyongyang. Pero con el acuerdo recién firmado profundizan aún más en sus relaciones. Con la firma de este documento, la Federación Rusa no descarta el desarrollo de la cooperación técnico-militar con la República Popular Democrática de Corea. Las imágenes procedentes de Corea del Norte muestran a los dos líderes estrechando lazos a un nivel muy personal, pero también se trata de economía, pues ambos países intentan eludir las sanciones de Occidente. El líder norcoreano recibió como regalo este lujoso Aurus de fabricación rusa, pero es la alianza militar entre Kim y Putin lo que causa preocupación en Occidente. Y más temprano, el periodista Jaime Santirso nos ofrecía la clave de este primer encuentro oficial entre ambos mandatarios en menos de 24 años. Vamos a escuchar. Rusia y Corea del Norte han elevado este miércoles su relación bilateral por medio de un tratado, el cual establece una cláusula de defensa mutua ante cualquier agresión. El acuerdo se ha producido durante la histórica visita de Vladimir Putin a Pyongyang, la primera en 24 años. El líder ruso ha caracterizado la medida como una respuesta al suministro de armas de largo alcance por parte de Occidente a Ucrania, así como la autorización para emplearlas apuntando a objetivos en suelo ruso. Kim Jong-un, por su parte, ha hablado de una alianza. El líder norcoreano es el gran triunfador de esta jornada, pues logra pasar de dirigir un país marginado a contar con la protección de la segunda potencia nuclear del mundo, en una dinámica que devuelve la región a una geopolítica de bloques enfrentados propia de una nueva Guerra Fría. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de economía con quien ven, con mi colega Andrés Blumenkrantz. Bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de un nuevo rey en el ranking de empresas por valorización bursátil. Hablamos del fabricante estadounidense de chips informáticos Nvidia, que se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo después de que el precio de sus acciones alcanzara este martes un máximo histórico. Las acciones subieron más de un 3% para terminar en casi $136, lo que convirtió a Nvidia en más valiosa que el gigante tecnológico Microsoft, el principal accionista de OpenAI, la empresa detrás del chatbot ChatGPT. Microsoft ostentaba el título de empresa más valiosa por capitalización bursátil, pero Nvidia, uno de los principales fabricantes de chips informáticos necesarios para alimentar el software de la inteligencia artificial, ya había superado a Apple en valoración a principios de este mes de junio. La última subida hizo que la valoración de Nvidia alcanzara los 3,34 billones, con B de bueno, de dólares, 3 veces más de lo que era a principios del año. Y de este nuevo récord de Nvidia vamos a hablar con nuestra colega Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, el ascenso de Nvidia inevitablemente trae algunos recuerdos a aquella burbuja.com de los años de fines de los años 90. ¿Estamos otra vez ante un caso de especulación? Sí, como se suele decir, la historia no se repite, pero a veces rima. Y hay algún que otro paralelismo con los beneficios, con la burbuja de Internet de principios de siglo, cuando muchas empresas crecieron realmente exponencialmente al calor de una tecnología que generó expectativas muy válidas y otras que se quedaron por validar, pero no siempre generaron ni beneficios ni ventas. Cisco, por seguir con algunas remas, fue líder de mercado por un tiempo. El caso de Nvidia es llamativo porque solo este mes ha superado la barrera de los $3 billones de capitalización bursátil y también este mes ha quitado la corona de líder del mercado a Microsoft
y a Apple, que se lo están turnando. Hace 5 años esta empresa ni siquiera estaba entre las 10 más grandes de Estados Unidos. Es una empresa que creció con chips de tecnología para juegos en línea y para 3D. Ahora se encarga del 80% del mercado para chips de inteligencia artificial y ofrece a los inversores lo que buscan: crecimiento real, con ventas muy altas, con beneficios muy altos, no como los de la burbuja de Internet. La media de las empresas del índice de SP500 tiene un crecimiento de ventas del 5% aproximadamente. Nvidia las ha tenido de 262%. Por eso ha subido más de un 200% en bolsa este año. Ana, precisamente, más allá de los temores de una burbuja, la tecnología de la inteligencia artificial tiene un potencial de expansión importante. Cuéntanos, ¿es una visión optimista? Danos los datos concretos. Es una visión que de momento no parece hacer énfasis en los baches que puede encontrarse por el camino y que quizás se vende con una garantía de productividad y de crecimiento que está por probar, como estuvo por probar la validación en los mercados en Internet. Sobre todo porque en este momento es una tecnología muy cara, que tiene que tener unas aplicaciones que sean muy precisas y muy definidas para que puedan compensar los costos. Pero Jensen Huang, el consejero delegado de Nvidia, dice que esta es una nueva revolución y él la va a liderar. En cualquier caso, es una revolución que de momento McDonald's le ha puesto freno. Tenía una tecnología para inteligencia artificial para algunos de sus restaurantes y de momento no ha encontrado la eficacia que buscaba. Ana Nieto de Nueva York, gracias por estos análisis. Nos vemos en cualquier momento. Gracias, Andrés. La Comisión Europea abrirá expedientes por déficit excesivo para Francia, Italia, Bélgica, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Malta por haber superado el límite del déficit fiscal fijado en el 3% del PIB en el Pacto Monetario de Maastricht. Esto va a obligar a estas naciones que mencionábamos a realizar ajustes fiscales en los próximos años. Francia, por ejemplo, cerró 2023 con un déficit del 5,5%. Italia cerró con un desvío presupuestario equivalente al 7,4% del PIB. Fue el mayor nuevo endeudamiento en toda la eurozona el año pasado. Tarjeta amarilla para Francia, justo antes de las nuevas elecciones el próximo junio. La segunda economía de la zona euro registró un déficit del 5,5% en 2023, superando claramente el techo del 3% del PIB que marcan las reglas presupuestarias de la Unión Europea. Aunque Francia no es el único país europeo que incumple esa norma. Nuestros análisis arrojan la conclusión de que 7 Estados miembros de la Unión Europea no cumplen los criterios de déficit: Bélgica, Francia, Italia, Hungría, Malta, Eslovaquia y Polonia. En la Unión Europea preocupa especialmente la situación de Italia. El país registró en 2023 el mayor nuevo endeudamiento del bloque, con un 7,4% del Producto Interno Bruto. La recomendación de la Comisión Europea de iniciar un procedimiento de déficit excesivo aún deberá ser aprobada en julio por los ministros de Economía comunitarios, pero se considera solo una formalidad. En noviembre, Bruselas presentará propuestas para reducir el exceso de déficit. Bruselas reprende a Francia por su alto déficit y su deuda. Hablamos sobre esto con nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, se esperaba que Bruselas abriera un procedimiento por déficit excesivo a Francia. Lo que no se esperaba es que esto coincidiera con la campaña electoral convocada tras el triunfo de la extrema derecha en las últimas europeas. ¿Cómo puede todo esto influir en unas elecciones en las que, según las encuestas, volvería a ganar la extrema derecha? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues ya estamos viendo, de hecho, cambios en los discursos de los partidos políticos. Sobre todo la atención está puesta en el partido de extrema derecha, Reagrupación Nacional de Marine Le Pen. Por ejemplo, ayer el candidato Bardella a ser primer ministro francés se escudaba en la herencia heredada de Macron, en estos datos que estamos conociendo de déficit y el movimiento dado por Bruselas para rebajar un poco el tono y las ambiciones de su discurso y de sus planes. Por ejemplo, saben que una de las medidas estrellas de este partido de extrema derecha era eliminar la reforma de las pensiones que había planteado y que se había aprobado el año pasado en Francia. Ahora
cambian el discurso y hablan de que solo las personas que comenzaron a trabajar antes de los 20 años podrán jubilarse a la edad de 60. También Andrés cambia el discurso respecto a las ambiciones de eliminar los impuestos o unos impuestos para los menores de 30 años o la nacionalización de las autopistas en Francia. Todos ellos planes que habían puesto muy nerviosos a los inversores y a los mercados porque en definitiva implicarían aumentar considerablemente el gasto público. Hoy veíamos, Andrés, cómo el diferencial entre los bonos franceses y alemanes se relajaba un poco, pero sigue muy cerca de los máximos de 7 años a los que llegó después de la convocatoria de estas elecciones. José, Bruselas reanuda entonces el control del gasto público en los estados de la eurozona, un control que había estado suspendido durante la pandemia y también a causa de la crisis energética. ¿Qué puede pasar con Francia? No solo con Francia, también con el resto de los países a los que Bruselas le ha abierto este proceso. Bueno, lo más importante, Andrés, es el mes de noviembre. Entonces, se espera que una nueva Comisión Europea marque la ruta que tienen que seguir estos 7 países que han sido no multados, pero se les ha abierto este proceso por déficit excesivo. Las normas marcan, como adelantabais, que el déficit tiene que mantenerse en el 3% del PIB y no puede superar la deuda pública el 60%. Hasta el momento, ningún país del bloque comunitario ha sido multado por el impacto, las consecuencias políticas también que tendría tomar una decisión así de seria, pero como les digo, ya los países tienen que ir preparándose porque estas normas, aunque un poco más flexibilizadas, comenzarán a activarse ya en serio a partir del 2025. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias, hasta cualquier momento. Jenny Pérez nos trae más información. Interesante lo que ha pasado, Andrés, en Colombia, donde el gobierno anunció una iniciativa para legalizar a los tutores de niños y adolescentes venezolanos que se encuentran en situación irregular en el país. Una decisión que, sin embargo, ha sido bastante controversial dentro de la clase política y también incluso a nivel social en el país. Lo comunicó el presidente Gustavo Petro, quien también dijo que más adelante esta medida se extenderá a toda la población latinoamericana que no se encuentre de forma legal en Colombia. Colombia legalizará hasta 540.000 migrantes venezolanos que tienen responsabilidad sobre menores de edad indocumentados y sin estatus regular en el país. Con esta medida, el gobierno de Gustavo Petro busca proteger los derechos de más de 274.000 menores y adolescentes venezolanos sin núcleo familiar registrado. Este decreto es un permiso especial de permanencia, como los anteriores, que busca fundamentalmente integrar a los tutores, es decir, a aquellas personas que tienen responsabilidad sobre menores de edad que tienen PPT ya en sus manos y que viven en Colombia. Según cifras oficiales, en Colombia viven más de 2,8 millones de migrantes venezolanos, lo que convierte a este país en el principal destino de los millones de personas que huyeron de la crisis política, económica y social que sufre Venezuela. Según las autoridades, el 98% de los migrantes que viven en Colombia son originarios de ese país. Este es un instrumento que nos va a permitir regularizar a representantes legales o custodios de más de 270.000 niños y niñas y adolescentes venezolanos. Podrán acceder a un documento de identificación colombiano que les permitirá, entre otras cosas, acceder a los servicios sociales y financieros del Estado, especialmente lo que se trata lo que tiene que ver con servicios de salud y educación tanto para menores de edad como para adultos. El permiso tendrá una vigencia inicial de 2 años y podrá concederse 90 días después de la entrada en vigor del decreto. La tormenta tropical Alberto incrementó ligeramente su velocidad de desplazamiento sobre el Golfo de México. Ahora mismo se aproxima a las costas de Tamaulipas y de Veracruz y hay una alerta general. El potencial ciclón Alberto, el primero de la temporada en el Océano Atlántico, se aproxima este miércoles a las costas del centro y norte de México. El fenómeno ya ha provocado intensas lluvias en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, así como fuertes rachas de viento y oleaje en las costas de la península de Yucatán
en el sureste del país. Se va a ir desplazando y este podría ser el posible punto de impacto, afectando estados como Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, la porción norte, el norte de Hidalgo, toda esta región de la Sierra Madre Oriental. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió este miércoles una alerta meteorológica y pidió a sus ciudadanos monitorear el progreso del ciclón, que provocará fuertes lluvias, inundaciones costeras y fuertes ráfagas de viento en las costas de Texas y el noreste de México. Se teme que las intensas lluvias provoquen deslizamientos de tierra en áreas de terreno más alto en el noreste de México, pero también se advierte de marejadas y corrientes marinas peligrosas. No, corren riesgo los compañeros, los que están afuera, de que un chubasco, un pie de viento o les agarre esta tormenta por fuera, pues siempre es peligro para los compañeros. El Sistema Meteorológico de México exhortó a la población a permanecer en sus viviendas o acudir a los refugios habilitados por las autoridades, si viven en una zona que ya sufrió inundaciones o si es considerada de riesgo. Y al finalizar, lo hacemos aquí en Alemania, en la segunda jornada de la Eurocopa 2024, donde el equipo local clasificó a la siguiente ronda tras derrotar a Hungría por 2-0 en Stuttgart. El delantero del Bayern, Jamal Musiala, pasó por delante el combinado alemán con en el minuto 22. Es el segundo gol del joven delantero en este campeonato. Y tras el descanso, Alemania mantuvo su dominio, que se plasmó en el gol que sentenciaba el encuentro en el minuto 67, obra del capitán İlkay Gündoğan. Y como viene ocurriendo durante todo el torneo, los hinchas brindaron un gran espectáculo que ven en las calles. Miles de personas se congregaron en las zonas acondicionadas para seguir los partidos que se organizan por todo el país y también pese al mal tiempo. La performance de la selección alemana despierta una gran expectativa en un público que había perdido la esperanza y el entusiasmo también tras casi una década de malos resultados deportivos, especialmente en el fútbol, el equipo nacional alemán. Algo que nos dé alegría, fútbol. Nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.